¿Qué es lo que diferencia un flashback que te deja pegado a la pantalla de uno que, de repente, te saca por completo de la historia? Pues esa es la gran pregunta que vamos a responder. Hoy nos metemos de lleno a analizar el flashback, una de las herramientas más potentes, sí, pero también de las más peligrosas para cualquier guionista. El éxito de un flashback en realidad depende de un único factor, y es crítico: el timing emocional. O sea, no se trata solo de qué nos enseñas del pasado, sino de cuándo decides enseñárnoslo. A lo largo de este repaso, vamos a ver cómo dominar ese momento preciso para que el impacto sea, máximo. Fijaos, un flashback que está bien hecho no es un simple viaje al pasado. Cumple una doble función que es esencial. Por un lado, equilibra la trama general y por otro, que es casi más importante, construye un puente emocional directo con el público. Ojo, que no estamos hablando de un simple adorno, para nada. Es una herramienta estructural en toda regla. Ayuda, como decimos, a equilibrar la trama, pero su verdadero poder, su magia, es emocional. Acorta esa distancia entre el público y los personajes y nos permite sentir exactamente lo que ellos sintieron en ese momento clave. A ver, imaginemos la trama de dos formas, ¿vale? Por un lado es como un algodón de azúcar, algo expansivo, un poco etéreo, que se estira. Pero por otro necesita la solidez de unas vías de tren para no descarrilar, para tener una dirección clara. Pues bien, el flashback es precisamente la técnica que nos permite combinar esa expansión emocional con una estructura sólida que nos lleve hasta el final. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone delicada. Jugar con el tiempo siempre tiene sus riesgos. Retroceder en la línea temporal puede romper el pacto más sagrado que tenemos con el espectador, el de que las cosas, por naturaleza, van hacia adelante. Y aquí es donde está la gran paradoja, ¿no? Si esta técnica ofrece tantas ventajas, ¿por qué se considera tan peligrosa? Pues porque el riesgo, de verdad, es enorme. La respuesta es increíblemente simple, pero a la vez es fundamental. Para nuestra percepción, para nuestro cerebro, el tiempo solo tiene una dirección: hacia adelante. Punto. Un flashback desafía directamente esta ley natural, y eso crea una tensión casi inconsciente en quien está viendo la historia. Porque si ese viaje al pasado se siente forzado, si no está justificado, el público lo percibe como una trampa, como una manipulación. Y en ese instante, en ese preciso instante, la confianza se rompe, y con ella, la credibilidad de toda la historia se puede venir abajo como un castillo de naipes. Vale, hemos visto el poder que tiene y el peligro que entraña. Así que ha llegado el momento de desvelar el secreto. El único elemento que de verdad separa un flashback magistral de un error narrativo garrafal. Y ojo que ese factor no es lo que se cuenta en el flashback, ni siquiera lo que dura. Es algo mucho más sutil, mucho más preciso. Es el elemento del que depende absolutamente todo. Es esto, una sola palabra: ubicación. ¿Dónde se coloca? El momento exacto en el que se decide interrumpir el presente para viajar al pasado. Esa, y no otra, es la clave de todo. A ver, ¿qué es eso de la ubicación óptima? Pues es ese punto, ese momento casi mágico en la historia, donde el público no es que acepte el salto atrás en el tiempo, es que lo está pidiendo, lo desea. Es un momento en el que el pasado no se siente como una interrupción, sino como la única respuesta posible a la pregunta emocional que la escena presente acaba de plantear. Perfecto. Ya sabemos que la ubicación lo es todo. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo se encuentra ese punto exacto? Bueno, pues se trata de aprender a leer las emociones que la propia historia está generando en la gente que la ve. Cuando das en el clavo con el sitio, se consigue algo increíble. El público no siente que se haya roto nada en la narración. El viaje al pasado se convierte en un flujo natural. Aceptan ese salto sin oponer resistencia, porque emocionalmente es justo ahí donde la historia les ha llevado. Mirad, el proceso para encontrar ese momento perfecto se puede resumir en 3 pasos muy claros. Primero, hay que identificar un pico de curiosidad emocional. Segundo, justo en ese instante, hay que preguntarse, ¿qué necesita saber el público del pasado ahora mismo para que todo esto cobre sentido? Y tercero, la respuesta a esa pregunta te dará la ubicación exacta para el flashback. Así que, para ir cerrando la idea principal, usar un flashback no va de romper las reglas del tiempo. En absoluto, va de dominarlas para poder contar una historia mucho mejor. Y es que esta idea lo clava, lo resume todo a la perfección. Un buen flashback no interrumpe el presente, lo revela. Le da un nuevo significado al mostrarnos esa pieza del pasado que lo explica todo justo en el momento en que más necesitamos entenderlo.
Así que la pregunta final no es si se deben usar flashbacks o no. La pregunta es, ¿la historia que estamos contando está preparada para dominar el tiempo? Porque una historia que domina el tiempo es una historia que domina la emoción de su público. Y ese, al final, es el verdadero arte de contar historias.